Considere los siguientes criterios de las funciones f y g. Aquí tenemos criterio de la función f, criterio de la función g, y de acuerdo con lo anterior nos piden el criterio de la composición de g en f. Recordemos que los ejercicios de composición consisten en sustituir una función dentro de otra. En este caso, hay que respetar el orden. Aquí sería que la función f va a sustituirse en la función g. Por lo tanto, recomendación de procedimiento, anotemos la función g de x, que sería x al cuadrado menos 2x. Ahora vamos a realizar la sustitución. En lugar de la x, vamos a poner la función f de x. ¿Eso qué significa? Que este criterio, que es f de x, 5x más 3, esa expresión va a sustituirse aquí y entonces primera sustitución de x sería, abro paréntesis, porque como es un binomio, 5x más 3, cierro el paréntesis, elevado a la 2, menos 2 por, nuevamente, el valor de x, que vuelve a ser 5x más 3. Y ya nos quedó el planteo. Fíjense nuevamente, este 5x más 3 era esta variable x, y este 5x más 3 era esta variable x. El resto se mantiene exactamente intacto, que esto va elevado al cuadrado menos 2 por lo que era la variable x. Ahora corresponde que realicemos algebraicamente bien el desarrollo. Primero tenemos un producto notable. Vamos a desarrollar ese producto notable, que sería el primero al cuadrado, que sería 5x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Esta parte de acá es esta, repito, el primero al cuadrado, que es esto. Luego, 2 veces el primero por el segundo, que es el 5x y el 3, más el segundo al cuadrado. Aquí tenemos entonces ya el producto notable, menos, y este 2 va a multiplicar 2 por 5x, 10x, y 2, manteniendo el menos, ¿verdad? Menos 2 por 3, 6. Ahora tenemos que concluir nuestro producto notable. Esta parte todavía hay que desarrollarlo un poquito. 5x al cuadrado, 5 al cuadrado es 25, y x al cuadrado, pues x al cuadrado, más esta parte central, 2 por 5, 10 por 3, 30, y mantengo la x. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, y bajo el resto de la expresión, menos 10x menos 6. Ahora busquemos términos semejantes. El 25x al cuadrado no tiene términos semejantes, pero el 30x sí es semejante con menos 10x. Y el 9 con este menos 6. Por lo tanto, el 25x al cuadrado lo mantenemos,
a 30x le quito 10x, 20x. Y a 9 le quito 6, 3 positivo. Y hemos terminado de realizar el proceso algebraico para la composición. Por lo tanto, ya sabemos que la respuesta correcta es la C. Usualmente cuando aparece una composición donde tengamos que desarrollar un producto notable, uno siente que se nos complica. Por eso debemos de repasar cómo desarrollar un producto notable. Aunque la mayoría de los ejercicios de composición de funciones es casi siempre con funciones lineales. En este caso particular fue una función lineal con una función cuadrática. De ahí que el procedimiento se ve un poquitito pues más complejo que otros ejercicios de composición. Considere los siguientes criterios de las funciones f y g. Tenemos la función f, que es una función lineal, x menos 2. Tenemos la función g, que es una función lineal también, 4 menos 3x. Y de acuerdo con lo anterior, el criterio de g en f. O sea, tenemos que hacer una composición de funciones, donde recordemos que debemos tomar el segundo criterio, bueno, en este caso la segunda letra, que es f, y sustituirla en la función g. O sea, el x menos 2 tenemos que sustituirlo aquí en esta x. Por lo tanto, anotemos la función g de x, que sería 4 menos 3x. Ahora vamos a sustituir esa x por f de x, pero lo más importante es lo que va después del igual. 4 menos 3, pero ya no vamos a poner x. Ahora vamos a poner el criterio de f de x, que sería x menos 2. Y nuestro desarrollo algebraico es este. Si vienen de ver el ejercicio anterior, se van a dar cuenta que este es muchísimo más sencillo, ya que es un desarrollo algebraico pues considerado muy básico, donde lo único que hay que hacer es multiplicar este menos 3 por la x y por este menos 2. Mucho cuidado con los signos. Bajo el 4, menos 3 por x, menos 3x, menos 3 por menos 2, menos y menos da más. 3 por 2, 6. Luego tenemos que buscar los términos semejantes, donde aquí el semejante es el 4 con el 6. Y ellos dos, 4 positivo, 6 positivo, será 10 positivo, y mantenemos el menos 3x. Y con eso ya tenemos nuestra respuesta, que sería la opción C. Como vieron, un ejercicio un poco más básico, más sencillo de composición, pero la clave está en respetar el orden. Si hubiera sido f en g, hubiera sido g la que se sustituye en f. Hubiera sido esta la que se sustituye acá. Hubiera sido de un nivel similar. Pero si entendemos mal esto, vamos a sustituir incorrectamente y muy posiblemente exista una opción por si nosotros cometemos ese error. Así que muchísimo cuidado cuando trabajamos composición. Considere las siguientes proposiciones referentes a las funciones f y g, dadas por f de x, 5x más 3, una función lineal, g de x, x menos 3 sobre 5, otra función lineal. La primera proposición consiste en
g o f de x es igual a x. Significa que tengo que hacer la composición de g en f y comprobar si realmente me da x. Y la segunda, tengo que calcular la imagen de 5 en esta composición. Entonces, vean que una ventaja de este ejercicio es que me sirve lo que hago en la 1 para la 2. Pero bueno, salgamos de la primera parte. Aquí nos están pidiendo en la número 1 que hay que realizar la composición. Esto significa que la función f va a sustituirse en g. O sea, el 5x más 3 yo lo voy a sustituir aquí en esta única x que trae la función. Entonces, anotemos la función g de x, que es donde vamos a hacer la sustitución. Luego, en el segundo paso, hagamos ahora sí la sustitución. En lugar de la x, f de x. Y en lugar de, y aquí es la parte importante, ¿verdad? En lugar de esta x, yo ahora voy a poner a f, 5x menos 3. Quedaría entonces 5x más 3, dije menos 3. 5x más 3 y le restamos 3, que ya es de la expresión original, sobre 5. Ahí les dejé en color para que distingan lo que yo sustituí y lo que era la expresión original. No hay nada particular que resolver. En ocasiones sustituimos y tenemos que multiplicar o resolver un producto notable. En este caso no hizo falta nada de eso. Claro, en la parte de arriba, en el numerador de esta expresión fraccionaria, yo tengo que buscar aquí semejantes porque sí tenemos. Y esos semejantes en este caso sería el 3 menos 3. Por lo tanto, mantengo el 5x y 3 menos 3 me da 0. No voy a poner más 0. Si me dio 0, no pongamos nada. Sobre 5. Y lo que me queda es simplificar eso. 5 entre 5 da 1. No vamos a poner 1x. Simplemente x. Y exactamente esta x es la x que tenemos acá. Por lo tanto, la 1 es verdadera. Ya tenemos la primera. Ahora vamos con la segunda. Como ya tenemos la composición, y aún así voy a resolverla de dos formas. En este caso tuvimos la suerte, y si confiamos en lo que estamos haciendo, eso también es importante, confiar en que lo que hacemos está bien. Como ya yo sé que la composición g o f es igual a x, entonces en la número 2 me dice que sustituyamos el 5, a ver si el resultado es 5. Y yo creo que ya están viendo que eso también es verdadero. Si yo tomo este 5 y lo sustituyo acá, ¿de qué resultado me va a dar? El mismo 5, porque no hay nada que resolver. Entonces significa que también es verdadera. Pero ¿qué pasa si esto hubiera venido así, digamos de primero? Y esto era lo que había que resolver. G o f de 5. ¿Cómo llego yo al 5 si yo no tengo esto? Bueno, un paso era hacer todo esto primero para luego sustituir ese 5. Pero también tenemos otro método para calcular las imágenes de la composición. Y en este caso, si yo quiero calcular g o f de 5, yo primero voy a sustituir el 5 únicamente en la función f. Y mi función f es 5x más 3. Entonces, f de x es igual 5x más 3. O sea, f de 5
es igual a 5 por 5, que estoy sustituyendo la x por un 5, ¿verdad? Y le sumo 3. Quiere decir que f de 5 es igual a 5 por 5, 25, más 3, 28. Ahora, ¿qué hago yo con este 28? Este 28, que es el resultado de esta parte de acá, este 28 ahora lo vamos a sustituir en la función g. Entonces, si g de x es igual a x menos 3 sobre 5, y yo voy a sustituir el 28, voy a hacerlo aquí hacia la derecha. 28 menos 3 sobre 5. 28 menos 3, 25. Y 25 entre 5, simplificado, efectivamente me dio 5. El mismo 5 que nos habían dicho que era, que ya habíamos comprobado que es verdad. Entonces, aquí tienen una segunda alternativa para calcular este tipo de cosas. Una cosa es calcular la composición algebraica y otra cosa es calcular, en este caso yo le llamaría la imagen de 5 en la composición. O sea, sustituir el 5 en el resultado de esa composición. Pero tenemos esta alternativa, que sería primero sustituir el 5 en la f y el resultado que me da lo sustituyo en la función g y llegamos a ese 5. Por lo tanto, ambas son verdaderas.